salir los adolescentes, hoy tienen su reunión con sus pastores. Le doy muchas gracias a Dios por todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que están a cargo de los jóvenes, porque ellos son la generación que nos precede y que el día de mañana, pues algunos de ellos Dios les dará el privilegio de ser pastores, evangelistas, maestros, y les damos muchas gracias a Dios por esa generación y que nos permite, ¿verdad?, edificarla y tomar ese compromiso para que ellos el día de mañana, pues ni modo, les demos el estandarte y que ellos sigan. Así que estamos muy agradecidos con Dios, hermanos. Queremos esta mañana continuar con nuestro estudio. Quiero ir avanzando, hermano, así es que hay algunos pasajes que hay que tenemos que nosotros revisar. Yo, gracias a la tecnología, ¿verdad?, me estoy acostumbrando, porque yo estoy acostumbrado a escribir y se me hacía más, estaba más acostumbrado a mis papelitos, mis cuadernitos, pero bueno, tenemos que ir avanzando, ¿verdad? Y bueno, ahora lo hacemos aquí en la computadora y también cuidamos la ecología, ¿verdad? Porque esa impresión de hojas y hojas y hojas, pues va desmeritando también los árboles y todo eso, ¿verdad? Y bueno, y gastamos en tintas y bueno, un montón de cosas. Así es que yo lo hago en la semana, hermanos, ya lo tengo aquí plasmado y pues gracias a Dios bajo los versículos para que avancemos rápido y cumplamos el propósito del estudio. Hoy vamos a ver el fin, así he titulado este mensaje, el fin de la existencia del traidor. El fin de la existencia del traidor. Y vamos a ir a Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 10. Mateo 27, del 3 al 10. Vamos a analizar 5 aspectos de este pasaje. Y vamos a descubrir algunos principios, preceptos, mandamientos y cosas que el Señor nos muestra para que Cristo sea formado en nosotros. Mateo 27, 3 al 10. Dice la Biblia, hermanos: entonces Judas, que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro. No es lícito echar las monedas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata y precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Una de las múltiples, hermanos, historias de muerte trágica que pues nosotros podemos ver en las Escrituras. Muchas gracias, hermano. Es claramente, ¿verdad?, la muerte de Judas. Pero créame que estuve viendo y hay algunas muertes mucho más trágicas. Y muertes realmente terribles, como la de Jezabel, por ejemplo, o la de Herodes, que estuvimos analizando un tiempo más atrás.
Creo que estas dos, la muerte de Jezabel y de Herodes, superan a la de Judas, aunque, bueno, todo el proceso y el resultado pues es tremendo, ¿verdad? Lo que pasó con Judas. La muerte de Jezabel, por ejemplo, hermanos, la palabra Jezabel significa no exaltada, fue una muerte muy trágica de una mujer de origen fenicio. Era hija del rey de Tiro y de Sidón, esas dos ciudades que un día Jesús condenó. Esta mujer, Jezabel, contaminó a Israel para adorar a Baal y a la diosa de la fertilidad, llamada Acera. Esta mujer era esposa del rey de Israel, en aquel tiempo Acab, cuando el profeta Elías era contemporáneo a ellos. Ella siguió gobernando después de la muerte del rey Acab. Ella tomó el gobierno de Israel por medio de su hijo Ocosías. Es decir, el hijo Ocosías se puso como rey, pero quien realmente gobernaba era Jezabel. No era realmente Ocosías. Esa mujer, después de la muerte de Ocosías, subió su otro hermano Joram y siguió reinando ella. Ella, trasito del hijo, hacía toda su voluntad. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, versículo 30 al 37, nosotros vemos cómo esta mujer fue comida por perros, fue devorada, la cual había sido profetizada por Elías en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, versículos del 17 al 19. Elías había profetizado esa muerte trágica. Así que pasaron 11 años después de la profecía de Elías, en Primera de Reyes, capítulo 21, hasta que se cumplió la profecía. Dicen que se encontraba en un balcón y el rey en turno hizo señas para que los eunucos la aventaran como diciendo, ay, perdón. Y adiós, cayó del piso de arriba y cuando se estrelló en el piso, ahí quedó tumbada y nadie hizo caso, todos se fueron a hacer sus labores normales repentinamente. Después el rey dijo, oiga, no, pues hay que darle un entierro porque era hija de un rey. Y ya cuando salieron a buscarla, resulta que los perros ya se la habían devorado. Solamente habían dejado sus manos y sus pies. Todo lo demás se lo comieron los perros. De acuerdo a la palabra profética de Elías. Entonces se cumplió esa profecía. Y todo esto fue por el pecado de Jezabel, de instación a Israel a la idolatría, a la manipulación de la autoridad y la usurpación de la misma. Jezabel era una mujer que usurpaba la autoridad. Es por eso que el Señor en sus mandamientos hacia las mujeres le recomienda sujetarse a sus varones. Porque cuando la mujer está rebelde en contra de la autoridad puesta por Dios, que es el varón, pues es ese espíritu de Jezabel que está influenciando a la mujer para oponerse a la autoridad delegada por Dios. Y ese es el peligro. En Segunda de Reyes 9, 35 al 37, se los voy a leer para que vean cómo murió. Dice la Escritura, y fueron para enterrarla. Pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. El cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no pueda decir, esta es Jezabel. O sea, no quedó rastro de esa mujer. En cuanto a la muerte de Herodes, nosotros leemos esa muerte trágica del juicio de Dios,
por la soberbia de Herodes, el cual muere comido por gusanos vivo. Murió vivo, comido por gusanos. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículos 21 al 23, nosotros leemos: y un día señalado, y esto es importante porque dice un día señalado, es decir, que Dios siempre tiene un tiempo para el juicio de las personas impías. Y dice: un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó o les incitó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Vean estas trágicas muertes que registra la Biblia, hermanos. Hay el de una familia también en el Antiguo Testamento, ahí por el libro de Génesis, de Éxodo, cuando salen y van a conquistar la tierra prometida. Resulta que una familia se lleva unos ídolos y entonces mandan quemar vivos a toda la familia, a todos sus animales y a todas sus posesiones. Y eso nos muestra siempre, hermanos, cómo el Señor nos muestra claramente lo trágico que es el pecado y lo extremo que es el castigo que recibe el pecado, precisamente para que nos apartemos de él. Mateo y Lucas, hermanos, ellos proveen versiones bastante diferentes acerca de la muerte de Judas. De hecho, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, tiene una referencia de la muerte de Judas. Y Mateo tiene otra. Los otros evangelios no hablan nada de este caso. Si nosotros vemos dónde está ubicado en el evangelio de Mateo la muerte de Judas, nos vamos a dar cuenta que la semana pasada leímos el versículo 1 y 2, donde vimos la primera participación de Pilato en el juicio de Jesús. Inmediatamente después está la narrativa de la muerte de Judas. Algunos autores y comentaristas bíblicos estuve leyendo que dicen que está ubicado ahí porque la muerte de Judas fue precisamente en la madrugada, cuando él vio que su maestro era entregado y que iba a ser condenado. Entonces el remordimiento lo agobió y fue y se ahorcó. Por eso está ubicado en esa área. Más adelante, los versículos siguientes de este pasaje, nosotros vamos a ver el juicio que hizo Pilato con Jesús, que ya lo vimos la semana pasada a través del apóstol Juan, que trae de una forma detallada todo este juicio, el interrogatorio, lo que dijo Pilato, lo cual ya observamos. Pero llama la atención que Judas esté en medio de eso. Entonces, cuando Judas vio que el Señor Jesús iba a ser condenado, ya no aguantó. Ya la culpa lo agobió, la mente se le llenó de cosas y Satanás lo llevó a ahorcarse. Mateo presenta entonces a Judas, hermanos, colgándose a sí mismo, mientras que Lucas termina su versión con el cuerpo de Judas reventado. Y muchos autores concuerdan, aunque no se sabe el sitio donde Judas se ahorcó, hay muchas especulaciones, dicen que pudo haber estado cerca de un árbol que estaba en una barranca, de tal manera que Mateo muestra que él se ahorcó y Lucas muestra que se rompió el lazo, ya muerto Judas, y al caer por la barranca entre las piedras y ir azotando, se partió en dos y todas las entrañas salieron. Es por eso que estas narrativas están de esta forma. Pero algunos ateos y algunas personas, ¿verdad?, que no conocen estas cosas del Evangelio, pues especulan y dicen que esto hay aquí una controversia porque Mateo dice una cosa y Lucas otra. Y no, es porque realmente sabemos que Lucas estuvo indagando o preguntando para poder escribir el Evangelio.
Y Mateo solamente tenía el Evangelio de Marcos y su experiencia de estar con el Maestro. Y el propósito por el cual hemos estado diciendo fue escrito el Evangelio de Mateo es para mostrar que Jesús era el Mesías al pueblo judío. Así que hay diferentes propósitos en los evangelios. El Evangelio de Lucas, según los estudiosos, dicen que fue escrito para los gentiles. El de Mateo para los hebreos. El Evangelio de Marcos fue escrito para los convertidos del área de Roma o la iglesia de Roma. Y el Evangelio de Juan, que es un evangelio muy espiritual, está escrito para cualquier persona, tanto judíos como gentiles. Así es como nosotros, al tener este contexto, esta historicidad, estos propósitos de escritura de los evangelios, podemos nosotros interpretar correctamente las escrituras. La mejor respuesta es que Mateo describe cómo Judas escogió quitarse la vida. Lo voy a repetir. Mateo describe cómo Judas escogió quitarse la vida. En un lugar no descrito por el autor del Evangelio, mientras que Lucas describe el estado final en que fue encontrado el cuerpo de Judas. Lo que pasó después, es decir, cómo quedó postrado en el suelo. La Biblia describe una muerte muy trágica de Judas. Si bien lo que pasó con Judas fue trágico, amados hermanos, realmente la verdadera tragedia apenas comenzaba. Pues de él se dijo por labios del Maestro. Ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 24, el Señor Jesús ya había hablado acerca del destino eterno de Judas. Y él había dicho: el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Así que el castigo eterno para Judas iba a ser tremendo. Cuando yo estaba en la secundaria, en la clase de español, cuando todavía nos dejaban de tarea leer libros, hoy ya no, ¿verdad? Ya los chavos no leen libros. Leía yo un libro que fue escrito en la Edad Media por un autor llamado Dante Alighieri, que escribió una novela llamada La Divina Comedia, donde él da una narrativa según su perspectiva personal y la influencia cultural religiosa de aquel tiempo acerca del infierno, el purgatorio y el cielo. Claramente vemos que Dante Alighieri era de la religión tradicional. Pero en la narrativa del infierno, si no mal recuerdo, en el 9º círculo, porque él decía que el infierno estaba dividido en círculos y iban descendiendo como un cono hacia abajo, donde estaban los peores castigos. Entonces, en los primeros círculos, para que vean que sí lo leí, hermanos, y que sí me acuerdo, ¿verdad? En el primer círculo se trataban a las personas, ¿verdad?, que pues no se metían con nadie, no le hacían mal a nadie, pero tampoco hacían bien por nadie. Y dice que, según él, en su perspectiva del infierno, ponían a esas personas a estar corriendo, así como Forrest Gump, estar corriendo mientras demonios los perseguían y los atormentaban. Y así en cada círculo, hasta el 9º, donde se encuentran los traidores. Ahí están todos los traidores de la historia, el principal Judas. Y según la perspectiva de este autor, él dice que el mismo Lucifer se comía diariamente a Judas vivo. De ahí que vemos una imagen en ese libro donde está un demonio devorando a un hombre y solamente se le ve la parte del torso y las piernas y ya le está comiendo la cabeza. Bueno, ese es Judas.
Según la perspectiva de este autor, ¿verdad? El demonio, ya que se traga a Judas y se sigue tragando a los traidores, se los vuelve a comer otra vez, y todo eso en vivo y en directo, ¿eh? Recordemos la parábola de Jesús de Lázaro y el rico, donde dice que la gente tiene conocimiento del por qué está ahí. Hay un raciocinio. Y además ven, oyen, hablan y sienten. Lo que muchos autores han comparado, que la persona que muere sin Cristo y va al infierno se materializa, tal y como ahorita está, se materializa allá en el infierno y se ve y dice: Dios, ¿qué hago aquí? Y entonces, como le gustó vivir en su carne, pues en su carne sufre los castigos del infierno. Así que, según la perspectiva de este autor, la verdad es que no lo sabemos. La Biblia no explica los castigos, solamente dice que son graves, que hay castigos más graves que otros, y que la paga del pecado es muerte, tanto física como espiritual. Pero ya nos damos una idea, ¿no? Dice uno: Dios mío, o sea, ¿quién quisiera estar ahí metido, no? Y ahí ese hombre, bueno, pues tiene todos esos castigos. Es un libro pues muy fantasioso, se me hace, ¿no? Muy místico, pero bueno, quise mencionarlo para que nos demos una idea, ¿no? Realmente no sabemos, pero no, ese no era realmente castigo, porque sabemos que el infierno solamente es una cárcel. El problema real va a ser cuando toda esa gente sea lanzada al lago de fuego. Ahí va a ser el verdadero terror. O sea, ahorita están como en una cárcel solamente, ahí están esperando el día del juicio para que les den la sentencia eterna de irse a un lugar separados de Dios eternamente, y donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere. Así que el verdadero terror de Judas no había empezado, pero sí fue el final de ese tremendo traidor. Por eso Jesús dijo: el Hijo del Hombre se va según está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera ese hombre no haber nacido. El pecado de Pedro, hermanos, fue también con agravantes, pero él cayó en pecado por sorpresa, no fue de forma intencional, como Judas, que estuvo planeando eso desde antes. Y Judas lo hizo de forma completamente intencional. Judas reconoció de la manera más completa ante los principales sacerdotes que él había pecado y traicionado a una persona inocente. Judas fue tirando al suelo el dinero y se ahorcó por ser incapaz de soportar el terror de la ira divina y la angustia de la desesperación. Judas avanzó en el arrepentimiento, pero no llegó a él, ni fue para salvación. Porque si bien confesó su pecado, ¿qué creen? Se lo confesó a los hombres, no a Dios. Cuando Jesús nos enseñó que debemos de ir a nuestro cuarto y cerrada la puerta, hablar con nuestro Padre que está en lo secreto y ahí pedir perdón por nuestros pecados. El Señor no nos mandó con un ser humano. Y Judas fue ante los sacerdotes y confesó su pecado, y ese fue su error. Porque nosotros no debemos de confesarle los pecados a los hombres, sino a Dios. Y actuar en un verdadero sentido de arrepentimiento. Nadie debe de tener convicciones parciales, hermanos. Si la persona sigue lleno de orgullo, de enemistad, de rebeldía, no estará arrepentido, sino sobre él solo habrá remordimiento. Mientras la persona no cambie esa actitud, diga lo que diga, no está arrepentido.
Es solo remordimiento. Así que hoy vamos a analizar, amados hermanos, 5 aspectos importantes de la muerte de Judas. Y lo primero que vamos a analizar es, a través de una pregunta que surge de inmediato, ¿realmente se arrepintió Judas? Porque el versículo 3 dice que se arrepintió, ¿sí o no? O según esta traducción de la Reina Valera 60. Bueno, pues eso vamos a ver si realmente se arrepintió. El segundo punto importante es la confesión del pecado de Judas, pero ante los hombres, no ante Dios, que está en el versículo 4. La tercera parte que vamos a analizar es Judas renuncia a las piezas de plata, del versículo 5. Como sabemos, esto se refiere a que siempre queremos tapar nuestros errores, ¿verdad? De alguna forma. El cuarto punto es el uso de las monedas de plata. ¿Cuál fue el uso que se le dio a las monedas a las cuales Judas renunció? Está en el versículo del 6 al 8. Y por último, el cumplimiento de la profecía que está en el versículo 9 y 10. ¿Realmente se arrepintió Judas? Bueno, dice, como muchas veces les digo a los estudiantes del instituto, dice esta traducción bíblica, esta traducción dice eso. Bueno, vamos a ver si es así. Amados hermanos, la Biblia dice en el verso 3, entonces Judas, el que había entregado, le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Amados hermanos, es por eso que yo les digo, no se casen con una traducción. Cuando alguien te diga, esto dice la Biblia, no, hermanito, esto dice esta traducción. Si quieres saber lo que dice la Biblia, tienes que ir al griego y al hebreo y al arameo, idiomas en que se escribió la Biblia. Porque desafortunadamente el hombre comete errores y los que tradujeron cometieron errores. Gracias a la tecnología y al avance y a las diferentes traducciones que tenemos, a todos los descubrimientos, los libros del Qumran, los códex y todo, podemos nosotros a través de varias traducciones encontrar verdaderamente lo que el Espíritu Santo realmente quiso decir. Amados hermanos, lo primero que vemos es que Judas advirtió que el maestro era condenado. De ahí surgió su remordimiento, porque no fue arrepentimiento. Fue remordimiento, pero ahorita lo vamos a ver. Ese ver que el maestro era condenado, lo hizo volver, la traducción dice, arrepentido. Devolver arrepentido las 30 monedas, según la traducción Reina Valera 60. La palabra que se tradujo arrepentimiento en este pasaje es la palabra griega metameleteis. Metameleteis. Es un verbo, primero auristo, participio pasivo de metamelomai, que realmente significa lamentarse, dolerse después o sentir remordimiento. Entonces aquí vemos una mala traducción, ¿verdad? Claramente, hubieran traducido, regresó con remordimiento y ya. Pero bueno, ya saben lo que les acabo de explicar, hermanos. Ese es el problema que tenemos, y cuando no queremos estudiar y nos casamos con las traducciones, pues por eso seguimos en los mismos errores. La Biblia al día, miren por ejemplo, la Biblia al día traduce remordimiento. La Biblia hispanoamericana y la latinoamericana, que es las traducciones de la Iglesia Católica, tradujeron, se llenó de remordimientos. La Biblia de Jerusalén tradujo, fue acosado por remordimientos.
La Biblia, lenguaje sencillo, tradujo, se sintió muy mal de haberlo traicionado. La Biblia textual y la Biblia Dios habla hoy tradujeron, sintió o tuvo remordimiento, respectivamente. Y algunas otras versiones, al igual que la Reina Valera, traducen, ¿verdad?, que él tuvo remordimiento, y hay otras que traducen que él se arrepintió. ¿Cómo nosotros discernimos quién tiene la razón, hermanos? Por la línea de traducción. San Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia del latín, del griego al latín, de donde surgió la Vulgata latina, él hizo la primera traducción. De ahí toman muchas traducciones bíblicas para hacer sus traducciones al español. Y si San Jerónimo ya se equivocó, pues todos los demás que usan como base su traducción, pues van a estar equivocados. ¿Y qué cree? Le tengo una noticia. La Biblia Reina Valera fue traducida de ahí. No se casen las traducciones, hermanos. Hoy tenemos aplicaciones muy bonitas en las que podemos tener 4 o 5 versiones bíblicas a la vez de un pasaje bíblico y poder entender realmente lo que el Espíritu Santo quiso decir. El ser humano siempre se va a equivocar, pero Dios no. Y la única forma de saber la verdad de Dios es yendo a los originales. Es por eso que a veces tocamos y sacamos palabras del griego, del hebreo, para que ustedes se den cuenta lo que realmente el Espíritu Santo quiso decir. Y tal vez lo que les acabo de mencionar, que es el primer auristo, y bueno, no se preocupe, a mí apenas ayer me lo enseñaron y no lo entendí, así es que estamos apenas metiéndonos en el griego, hermanos, entonces cuesta trabajo, es otro idioma, es otra cultura, y bueno, como el inglés, ¿verdad? ¿Cuántos saben inglés como Johnny Laboriel? Pues no todos, ¿verdad? Entonces, pues nos cuesta, pero sí se puede. La palabra realmente arrepentimiento, que debido si hubiera estado ahí esa palabra, la traducción hubiera sido correcta, pero no estaba ahí esa palabra. Estaba otra palabra que ya la vimos, que es metanoeo, que no significa arrepentimiento, significa remordimiento. La palabra real que significa arrepentimiento y que no está en ese pasaje es metanoeo. Metanoeo, que significa cambiar de mente o mentalidad. Porque el problema que nosotros siempre tenemos, hermanos, es nuestra mente. El problema del ser humano es lo que piensa. Por eso dice el libro de Proverbios, tal es su pensamiento, pues tal es él. Si tú piensas que eres un fracasado, pues vas a ser un fracasado. Si tú piensas que eres un pecador, pues siempre vas a vivir como pecador. Pero si tú entiendes lo que Cristo hizo en la cruz, tú te vas a sentir redimido, santo, y que estás caminando en un camino correcto en la vida en Cristo. Lo que pasa es que a veces sacamos versos del contexto y entonces los hacemos pretexto. Y como hay un versículo que dice, por cuanto todos pecaron, sí, pero ¿quiénes? ¿De quién está hablando Pablo? ¿De los judíos y de los gentiles? ¿Tú eres judío? No. ¿Eres gentil? No. ¿Tú qué eres? Tú eres un hijo de Dios. Entonces ese pasaje no es para ti. Era para ti cuando andabas en el mundo, era para ti cuando eras gentil. Pero una vez que creíste en Jesucristo, ese pasaje ya no te aplica. Pero hay gente que se lo sigue aplicando y por eso vive pecando, porque tal es su pensamiento, tal es él. Es que mi debilidad, pues sí, pues mientras siga pensando eso, va a seguir así. Pero cuando tú digas todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece, Él es mi escudo, mi amparo y mi fortaleza, entonces tu vida va a cambiar. Ese es el problema que tenemos, nuestra mentalidad. Por eso la palabra arrepentimiento, metanoeo, significa cambiar de mente o de mentalidad. Es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal, mucho más. Es un cambio de manera de pensar y hay un cambio de corazón.
Porque tu cambio de mentalidad te hace que cambie tu corazón. Y en vez de ser un corazón duro e insensible, se vuelve piadoso y sensible. Ese cambio de corazón, hermanos, brinda una nueva perspectiva de Dios. También de uno mismo y del mundo que está cerca de nosotros. Por lo cual implica apartarse del pecado. Que se arrepintió, se apartó del pecado. El que no sigue ahí metido. Nos apartamos del pecado, en consecuencia nos volvemos a Dios. Y nos volvemos a Dios en busca ¿de qué? De su perdón. Y el perdón solamente viene de parte de Dios cuando Él nos ve arrepentidos, cuando Él ve que hemos cambiado nuestra manera de pensar. Lo motiva entonces esto es motivado por el amor de Dios o por el amor de nosotros hacia Dios. Y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Así como el arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio, porque nadie puede venir a Cristo si no está arrepentido. El que estaba al lado de la cruz le dijo, nosotros justamente estamos aquí. Ahí se estaba arrepintiendo. Dice, pero este nada ha hecho. Entonces apela a la misericordia y a la gracia de Dios, de Cristo, y le dice, Señor, Curios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús voltea al mirarlo arrepentido y le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el medio, es la receta para regresarnos a Dios y para obtener su gracia y su misericordia por un arrepentimiento sincero. Porque cambió nuestra actitud al cambiar nuestro pensamiento. ¿Por qué tú sigues haciendo lo que sigues haciendo? Porque no ha cambiado tu pensamiento. Cambia tu manera de pensar y vas a ver cómo va a cambiar. Bueno, hasta los celos se te van a quitar. Te lo digo por experiencia, hermano. Pero no sucede lo mismo con el remordimiento, el cual trae culpa, temor, duda, incertidumbre. Lo voy a repetir, trae culpa, temor, duda, incertidumbre y juicio. ¿Cómo nosotros vemos el verdadero arrepentimiento en las Escrituras? Es que eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Para poder nosotros ver por qué Judas no se arrepintió realmente, tenemos que ver a la luz de la palabra de Dios el verdadero arrepentimiento. Acompáñeme al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14, en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas 7, 14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Hermanos, yo les estoy leyendo la Nueva Versión Internacional que tiene una mayor claridad que la Reina Valera. Escuchen. Abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cuántos quieren bendición? Pues arrepiéntase. Aquí está la clave. Si quieres que tu tierra sea bendecida, arrepiéntete. Si tú no te arrepientes, vas a estar viviendo en maldición. Si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿cómo nos llamamos? Cristianos. Llevamos el nombre del Señor, ¿no? Entonces esta palabra es para nosotros. Se humilla y ora. Porque la humillación y la oración es el paso para acercarse a Dios.
me busca y abandona su mala conducta. Ahí está. El verdadero arrepentimiento es un cambio de conducta. Entonces dice, yo lo escucharé. Antes no, Es que yo en la mañana me paro y le pido a Dios. Bueno, pues sí, hasta la iglesia tradicional, los mormones, los testigos, se encomiendan a alguien. Pero de eso a que sea verdad, ¿quién sabe? Porque si no hay arrepentimiento genuino, el rostro de Dios está en contra de ti. No te va a escuchar, no vas a avanzar, no vas a crecer, y separado de Dios, nada vas a poder hacer. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículo 19, Hechos 3:19, nosotros leemos esto con respecto al arrepentimiento. Dice Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Dios. Porque ¿qué pasa cuando estamos en pecado? No hay descanso ni del alma, ni del cuerpo, ni del espíritu. Hay tribulación, hay temor, hay angustia, hay juicio. No hay descanso para una alma pecaminosa. En Proverbios 28:13, el sabio de los sabios, Salomón, escribió esto, Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado, Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prosperará. No le va a ir bien a la gente que anda mal, hermanos. No les va a ir bien. No me importa que se acerquen a quien quiera, acérquense a Blue Demon, al santo, a quien quieran. No les va a ir bien. Son principios. La Biblia son principios. Si no aplicamos los principios, no hay bendición. Dice Proverbios, quien encubre su pecado jamás prosperará. ¿Ante quién tenemos que ir a descubrir lo que hicimos? Ante el Señor. Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Si no hacemos eso y cambiamos, dejamos nuestro mal camino, como dice Isaías capítulo 1, y dejamos de hacer lo que estamos haciendo, como dice Segunda de Crónicas, o como dice el libro de los Hechos en el capítulo 7, hermanos, no estamos bien delante de Dios. Estamos viviendo religiosamente aquí. Aquí venimos los domingos, cantamos, levantamos las manos, pero no nos hemos arrepentido, seguimos toda la vida sin arrepentimiento. Quien encubre su pecado jamás prosperará. La prosperidad no solamente es el área económica, es el área moral, social, de relaciones personales, es de desarrollo personal. Ninguna de estas áreas es bendecida. Lógico, cuando alguien habla de prosperidad se va la lana, pero no nada más es eso. Son sentimientos, es paz en el espíritu, es paz en el alma, es contentamiento, son muchas bendiciones de parte de Dios. Quien lo confiesa, ¿ante quién? No ante los hombres como hizo Judas, no, ante Dios. Quien lo confiesa y lo deja, hallará perdón. Mientras Dios no vea que tú dejas ese pecado, no tienes el perdón de Dios de tus pecados. Hermano, es algo que es un principio y que debemos nosotros entender. Si queremos que Cristo sea formado en nosotros, tenemos que entender esto. Yo tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, me tengo que apartar, cueste lo que cueste. Al principio voy a sufrir los estragos y las consecuencias de lo malo que hice, la crítica, el señalamiento, pero mi corazón está en paz porque yo ya me puse a cuentas con mi Señor. Él es un Dios perdonador, Él es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. No se ha cortado la mano de Jehová para perdonar. Él siempre la tiene extendida a ver quién la agarra para perdonarlo. Somos nosotros los que no queremos.
En el Salmo 51, 17, Salmo 51, 17, dice el salmista, hermanos. Y miren que ya aquí estaba en el punto de arrepentimiento David por su pecadote. Y dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios no desprecia a alguien que está verdaderamente arrepentido. No nos despreció. Imagínense la bola de pecadotes que traíamos. Nada más voltea un tantito atrás, hermano, y va a ver usted todo lo que traía. ¿Cuántos pecados no cometimos? ¿Cuántas mentiras, cuántos engaños, cuántas tonterías que hicimos? Y Él no nos rechazó. Vio nuestro corazón arrepentido y nos sacó de lo vil y de lo menospreciado. Él siempre va a estar puesto a perdonar, hermanos, pero tenemos que apartarnos. Por eso nos recibió, porque nos vio sinceramente dispuestos a cambiar todo lo malo, y el proceso de santificación es ese proceso que nos lleva a estar desechando todo lo que este mundo nos quiere influenciar, todas las tentaciones. Y Dios las permite porque tiene que ver nuestro avance. Así que como quiera que nosotros interpretemos la mentalidad de Judas, una cosa está clara, hermanos, que Judas, en un momento de claridad mental, comprendió el horror de su mala acción, pero no para salvación, pues solo sintió remordimiento. Y así pasa cuando nosotros como hijos fallamos. Pasamos de un estado de inconsciencia, de no valorar lo que realmente hicimos, a un momento de claridad donde veremos y sentiremos el horror de nuestra mala acción. El mero dolor no sirve, a no ser que lleve un cambio de mentalidad, para cambiar la actitud, el carácter, el comportamiento y en consecuencia, amados hermanos, nuestra vida. ¿Por qué no cambia nuestra vida? Porque no cambia tu actitud, no cambia tu carácter y no cambia tu comportamiento. Cambia eso y vas a ver cómo va a ser notorio que tu vida ha cambiado. Oye, ya no es la gritona. Antes los vecinos hasta se veían que venía el marido a la casa y compraban las palomitas porque ya sabían que iba a haber tiro en la casa. ¡Hay tiro en la casa del boxeo! Y llegaba Juan y le gritaba a Pancha, y Pancha le reviraba y trágate estos frijoles, y a mí no me gritas. Y el vecino acá, oye, ya le pegó, no me digas, sí, ya le pegó, no. Llamamos a la policía, no, espérate, deja que se pongan parejos. A menos que cambie, hermanos, nuestra actitud, no van a cambiar nuestras cosas. Nuestra vida no cambia, pero en el momento que cambia todos, oiga vecina, hasta le van a decir los vecinos, usted ya no se pelea con su esposo, ¿verdad? No, vecina, gracias a Dios, Cristo me cambió, aleluya. No quiere de este plato de sopa para que cambie también, para que su esposo ya no se la sangolotee. Oiga, sí, ¿dónde está su iglesia? Y vienen. Oye, ¿cuántas mujeres están soportando agresiones, golpes, iras, desprecios? ¿Quién vive así, hermanos? Pues solamente la gente que es masoquista, los cavernícolas. Pero hoy en nuestra época no podemos vivir así, tiene que haber un cambio. Voltea a ver a tu esposa y dile, cambia. Y a tu esposo y dile, cambia. Te lo pido, por favor. Hasta ponle canción. Cántale una canción. Si nos dejan.
Hermano, prepare el camino. Usted quiere llegar y ya. No, prepare el camino. Hermanos, el mero dolor no es suficiente. Yo veo gente que está llorando y ahí está moqueando y... Pues sí, pero el mero dolor no es suficiente. Tiene que haber fruto de arrepentimiento. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Ocurrió en una enseñanza del Señor Jesús, hermano, respecto al cambio de la manera de pensar para ser obedientes. En el Evangelio de Mateo, si usted se va más atrás en el capítulo 21, Mateo 21, 28, 29, dice, Mateo 21, 28 al 29. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Dice Jesús en una pregunta. Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Así como tunas verdes. Pero más tarde cambió, ahí está la palabra, hermanos, metanoeo, cambió la idea o la mente o el pensamiento y fue. Entonces más adelante les pregunta: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pues el que fue, porque a pesar de que no quería ir, se arrepintió, cambió su manera de pensar y fue. Esos son los que hacen la voluntad de Dios, hermano. Por eso David era un hombre conforme a la voluntad de Dios. Porque David era un hombre que tenía la capacidad de cambiar su forma de pensar. Cuando una persona no tiene su forma de pensar y dice: pues yo así soy, así viviré, así me moriré. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, así va a seguir siempre. Esa necedad, esa rebeldía le va a traer consecuencias un día. Al rato, como ya sabemos, están chillando, ¿no? Y ya quieren que el pastor ore una vez y se les quite todo lo que les está pasando. No. Si ya Dios te habló 1, 2, 3, tu tiempo se acabó. Él ya estaba esperando un cambio de tu mentalidad para que tu vida fuera bendecida. Pero no fue así. ¿Quisiste seguir ahí? Bueno, pues síguele. Síguele, hermano. Yo esas historias ya las conozco. Cuando hemos avanzado un cierto tiempo en Cristo, somos como viajeros del tiempo que les venimos a anunciar lo que les va a pasar. Pero ¿saben qué? Que nosotros ya tenemos la respuesta. Pero se las decimos y no la hacen. Entonces, pues, ¿por qué siguen así? Porque no escuchan el consejo del pastor. Hermanos, si mi esposa y yo estamos aquí es porque hemos pasado un proceso. Dios nos ha metido al fuego. Hemos pasado situaciones muy duras, difíciles, también como matrimonio. No crean que nosotros nos vemos en la playa diario corriendo. Yo correteándola. No, hermanos. Hay tiempos donde cada quien corre para su lado. Ya pasamos ese proceso, les decimos la solución, no la quieren poner en práctica. Hermano, es que usted tiene que orar. No, quieren que le matemos un venado, que echemos la sangre, que le demos unos ramazos. No, eso es brujería. No es con fetiches, es con la fe en Jesucristo que se tiene la victoria. Yo creo todo lo que Él dijo, y si Él dijo que soy bendecido, lo soy. Aunque se junten los demonios, los brujos, los hechiceros, santeros, quienes se pongan enfrente, no me importa. Él dijo que yo soy bendito y dijo que era yo bendito desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1. Y además soy santo y sin mancha delante de Él. A pesar de todo lo que ustedes piensen de mí y lo que piensen de ustedes son santos sin mancha delante de Él. Porque no están por sus méritos, están por los méritos de Jesús. Amados hermanos, no estamos por buenos. ¿Bajo qué mérito? ¿Porque dice el Teletón? ¿Porque dice tu kilo de ayuda? No, tú estás aquí por los méritos de Jesús. Tus acciones no tienen en cuenta, lo que tienen en cuenta en el cielo es lo que hizo Jesús en ti, por ti. Él se puso en tu lugar. Sus justicias te fueron adjudicadas, aunque tú no las hiciste.
Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos. ¿Cuál es el medio? La fe. Por eso dice, por medio de la fe. Después dice, esto no es de vosotros. O sea, nosotros no lo conquistamos con nada. Dice, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras. Para que nadie se jacte, nadie se gloríe, nadie diga, por mi esfuerzo estoy aquí. No. Es por su puritita gracia que estamos aquí. Es un don inmerecido. No merecemos esto. También en Lucas 15, nosotros vemos otro ejemplo. En el versículo 17 y 21, Lucas 15, 17 y 21, nosotros leemos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿A alguien se le hace parecida esta historia? Bueno, ahí dice el título. Se llama el hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Aquí vemos el corazón de Dios, hermano. Cuando ve a alguien arrepentido, el corazón de Dios se mueve. Él toma acción. El hijo venía lejos todavía y el padre lo vio. Y dice que salió corriendo. Salió corriendo el padre, no esperó a que el hijo llegara. Ahí viene ese desobligado, déjalo que llegue ahorita, va a ver. Así como tú le haces con tus hijos. No, el padre lo vio y corrió. Llamó a sus súbditos, hagamos fiesta porque mi hijo muerto era, pero ha regresado. Y sí, vamos a encontrar hermanos de la iglesia que van a decir, si yo conozco los pecadotes de a mí yo lo vi. Sí, pero pues no eres nadie para juzgar a nadie. Porque si te sacamos tus trapos, por eso con la vara que juzgues vas a ser medido. Mejor no juzgues a nadie. Ora por él, pide por él, Señor, ayuda a mi hermano, levántalo. Porque a mí me has levantado, porque a mí me has ayudado. Pero somos bien egoístas, como ya nos sentimos, ¿verdad? Los Santo Claus, pues ya no queremos la perfección, que nadie se equivoque, que nadie falle, que nadie me mire feo, que nadie me saque la lengua, que todos me traten bien. Pues si esta es una iglesia cristiana, se dicen cristianos, y empiezan así, hermanos, están juzgando. Esa gente está en pecado. Al rato ni a la iglesia va a venir, porque ya el diablo los atrapó, porque está haciendo juicio cuando ellos no son los indicados de hacer juicio a nadie. No estamos si tuviéramos por buenos, entonces sí todos nos juzgamos, porque estamos por buenos, pero nadie está por bueno. Si usted ve algo bien de mí, eso es de mi Dios, no es mío. En mí no hay nada bueno, hermano. Si usted ve algo malo mío, eso sí es mío. Y aguánteme porque yo también lo aguanto a usted. Pues sí, ¿no? Quieren que el pastor aguante todas sus flaquezas y cuando aguantan ustedes al pastor, ¿no, verdad? Yo también me equivoco. Así que en contraste con lo que ocurre cuando alguien no es hijo, vuelve en sí para juicio, como Judas, que quiso enmendar por él mismo su error, tratando de regresar las 30 monedas, pero al final se ahorcó, agobiado por la culpa. El segundo punto, hermanos, que dijimos que íbamos a tratar es la confesión del pecado de Judas, pero a los hombres, no ante Dios. Ese es un error, hermanos. Dice el verso 4, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos le dijeron, pues ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Oye, imaginen un líder que vinieran a mí, pastores, ¿qué hice esto? Pues a mí qué me importa, ya tú. No, hermanos, Dios ha puesto un corazón en los pastores de amor, de gracia y de misericordia. Si por mí fuera, yo lo cuelgo en el poste, pero no.
Yo entiendo que Dios ha sido misericordioso conmigo y en consecuencia yo lo tengo que ser con los demás. Por eso Jesús les dijo a los religiosos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y aún así la gente no quiere estudiar. Aunque Dios dice, y necesito conocimiento de Dios más que holocaustos. Judas fue con los principales sacerdotes y ancianos, tratando, como vimos en el verso anterior, de enmendar su acción, tratando de librarse de la culpa. Pero él no tenía que ir con los hombres, sino con Dios. Dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿pero ante quién? Ante Dios. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El pecado se confiesa a Dios, hermanos, no a los hombres. ¿Qué pasa cuando no confesamos el pecado a Dios? Si no confesamos nuestros pecados, estos tienen un efecto acumulativo e insensibilizador. Dos cosas. Acumulativo, se va acumulando. Esto va causando como una costra encima de otra costra, encima de otra costra, y ese lugar se vuelve insensible. Una comparación física de esto es el callo. El callo de tu pie, si tú le haces así, no sientes nada. ¿Por qué? Porque está piel sobre piel, sobre piel, sobre piel. De tanta fricción se va acumulando las células ahí y se va haciendo una bolita que le llamamos callo. Así es el pecado, cuando no se confiesa es costra tras costra tras costra. Entonces tú le hablas de Dios, le dices los principios de Dios para arrepentimiento, los motivas, los culminas para que se arrepienten, la gente no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque ya tiene una costra de pecados. Su corazón está insensible. Entonces el corazón se endurece, que es el equivalente a lo que la palabra de Dios dice que es una conciencia cauterizada, como la tienen los falsos líderes descritos por Pablo. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 y capítulo 4, habla de estos principios de una conciencia cauterizada. Y es por el montón de pecados. En 1 Timoteo 3, del 14 al 15, dice la Biblia: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte o fundamento de la verdad. En el capítulo 4, versículo del 1 en adelante, dice: ahora bien, o sea, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, le estaba enseñando cómo debería ser el comportamiento en la iglesia, que es lo que leímos capítulo 3. En el capítulo 4 empieza a discernir acerca de esas cosas que están mal, y le dice en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Le estoy leyendo la nueva versión viviente, que trae más claras las palabras. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿A través de qué? De falsos maestros. En el capítulo 3 les acababa de enseñar acerca de cómo debería ser un líder espiritual dentro de la iglesia. Ahí estaban los diáconos y ahí estaban los obispos, los cuales tenían ciertos requisitos o deberían de cumplir con ciertos requisitos. Entonces después en el capítulo 4 le diserta acerca de los falsos líderes, los cuales sin duda están siguiendo espíritus engañosos
y enseñanzas que provienen de demonios. Y entonces les dice Pablo, estas personas, versículo 2, son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia o cauterizada, dicen unas traducciones. Dirán que está mal casarse. Cuando tú escuchas a un líder espiritual que te dice, no te tienes que casar. No, por eso aquí, hoy vamos a premiar a los matrimonios que terminaron su enseñanza matrimonial y de la cual vamos a celebrar una boda comunitaria en esta iglesia, porque eso es lo que se debe de hacer delante de los ojos de Dios. Pero cuando tú escuchas a un falso, él te va a decir, no te cases, ¿para qué casas? Es un papel. No tiene validez. No, tú vives así. Hermano, aguas, porque esa es una enseñanza que proviene de los demonios. Y si estás tú teniendo ese sentimiento, aguas, porque el demonio te está hablando directamente. Si tu pensamiento está el que no te quieres casar, no lo vas a hacer y no te importa las veces que el pastor te lo diga el domingo, aguas, porque ya ahí ya no es un falso maestro, ahí es el demonio que te está hablando directamente a tu mente. Y ahí, hermano, lo que tienes que hacer es arrepentirte. Por acá mi hermano dijo, no, sí me aviento yo. O sea, hay que buscar al pollo, hermano. Hay que orar, no es bueno que el hombre esté solo, hermano, pues qué, eso no está mal. Entonces dice esta traducción, dirán que está mal casarse. Y escuche esto, está mal comer determinados alimentos. Hermanos, la gente que trae esas enseñanzas, que sientes tiene prohibiciones de todo, de comida, de bebida, como la semana pasada que leímos Mateo 14 y la primera carta a los Corintios, hermanos, no son enseñanzas que provienen de Dios, ¿eh? Aquí Pablo lo está diciendo. La persona que te está llevando a que no cumplas con el sagrado mandamiento de celebrar el matrimonio como pareja, y el líder que te lleve y que te esté cuestionando sobre lo que estás comiendo y que esto no y que esto sí, hermano, esas no son enseñanzas que provienen de Dios. Son, como dice más arriba, provienen de demonios. ¿Por qué? Dice Pablo, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud. Las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué es todo? Bueno, todo lo que venga a tu mente, todo es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Dice esa traducción. Timoteo, escucha lo que le dice, hermano, a Timoteo. Ya me sentí Timoteo hoy. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y de la buena enseñanza o de la sana doctrina que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, dice esta traducción. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Hermanos, los pastores que enseñamos esto, somos dignos siervos de Dios, porque estamos instruyendo la sana enseñanza y la sana doctrina a la iglesia. En el verso 9 dice, esta declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla, pero no todos la aceptan. Hay quien todavía cuestiona, no, y que esto no, y que... Bueno, síguele como vas entonces. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían de aceptarla. Versículo 11, enseña estas cosas e insiste en que todos aprendan. ¿Ven por qué yo me enfoco mucho en que usted tiene que aprender, hermano? Que todos tenemos que aprender. Mire, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Yo no soy herrero, ignoro todo lo de la herrería. La vez que quise soldar, salí con los ojos hinchados.
apedrados, todos llorosos. ¿Por qué no soy un soldador? Se me olvidó el pequeño detalle de que tienes que comprar un vidrio negrito donde te proteges, o una careta. Entonces yo estaba, y atrás todo flameadote. ¿Por qué no soy herrero? Entonces yo también soy un ignorante, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Pero en cuestiones de la fe sí tenemos que avanzar en el conocimiento, porque todos nos tenemos que llegar a un solo bautismo, a una sola fe, a un solo Dios y a esa unidad que Dios está esperando en nosotros en Cristo. Pero es la falta de conocimiento y el que no queremos avanzar, que entonces seguimos como estamos. Dice el 13, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Vean cómo la enseñanza. A ver, hermanos, como dice cierta gente por ahí me dijeron. Dice por acá nombre y WhatsApp. Bueno, como me han dicho por ahí. Si leyendo el Espíritu Santo te revela todo, entonces ¿por qué Dios mandó a Timoteo, a través de Timoteo, Pablo mandó que él enseñara? Si todo viene por inercia. No, hermanos, ese es un error, es un engaño del diablo. Eso no es así. Sí, el Espíritu Santo lo que hace es te revela, pero por tu conocimiento. Entre menos conocimiento, menos revelación o iluminación. Entre más conocimiento, más revelación, más iluminación. Así es de simple. La Escritura aclara que si continuamos incansablemente en el pecado, entonces llegará un momento en que Dios nos entregará nuestra mente depravada y nos dejará salirnos con la nuestra. ¿Eso quieres? Órale. El apóstol Pablo escribe sobre la ira y el abandono de Dios en su carta a los romanos, donde vemos que los hombres impíos y malvados que detienen la verdad son finalmente entregados a los deseos pecaminosos de sus corazones endurecidos. ¿Sabe el primer acto que ocurre en una persona que se ha apartado de Dios y su corazón está endurecido? Es la rebeldía. Y la rebeldía le hace hacer un acto de rebeldía. Y si se le está diciendo que no haga una cosa, pues mal lo hace, porque ya lo hace con rebeldía. Ya su mente está cauterizada. Y aguas, porque esa gente, hermanos, le va a pasar todo lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 24. Por eso le digo, yo esa historia ya me la sé, porque la Biblia la dice. Romanos 1, 18 al 24. Yo ya lo tengo aquí. En lo que usted lo busca, se lo empiezo a leer y me alcanza, hermano. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es más clara. Pero Dios muestra su ira en el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó entenebrecida, dicen unas traducciones, otras dicen oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a los ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado,
usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Ya vio, por eso yo le digo que esa historia ya la vi. Porque aquí la Biblia nos muestra claramente, hermanos, el proceso de la degradación del ser humano. Cuando Dios ve a una persona aferrada en el pecado, dice, adelante, ya, ahí te voy a dejar. Síguele como vas. ¿Y cómo va a terminar? Haciendo cosas degradantes para sí mismo. Entonces se va a poner un arete aquí, se va a poner otro acá, como los esclavos de la antigüedad. En el ombligo se va a poner aquí unas marcas, tatuajes, sin analizar que la tinta y todo lo que usan esos individuos trae cáncer en la sangre. Se va a meter al rato que aparezca que tienes lupus eritematoso diseminado. Entonces ahí va a estar chillando. ¿Y todo por qué? Porque te pusiste un tatuaje. Al rato que te dé una enfermedad, una infección aquí, que se te vaya al cerebro por el piojo que te metiste aquí, quiero verte después. Hermanos, Dios no se equivoca, el que se equivoca es el hombre y se vuelve necio. Y lo que hace la gente necia es un acto de rebeldía por su necedad. Judas, por su necedad, entregó a un hombre inocente y estaba recapacitando su acción ante los hombres, pero no ante Dios. El perdón se obtiene por Dios, no por la confesión a los hombres. Los hombres le contestaron a Judas, vean la contestación de los hombres, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. En otras palabras, ese es tu problema. Diríamos en México, esa es tu bronca, carnal. No recibió ayuda ni consuelo de ellos. Amados, cuando usted viene conmigo, ciertamente tengo que decirle dónde está usted mal, pero yo le voy a dar ayuda y consuelo. ¿Cuál es la ayuda? Hermano, el consejo. Tienes que acercarte a Dios, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que arrepentirte, tienes que perdonar, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y el consuelo, ¿cuál es el consuelo? Que Dios te ama, que Dios está dispuesto a perdonarte si ve un arrepentimiento genuino en ti. Yo no vengo a juzgarte, yo no vengo a condenarte, vengo a levantarte, a animarte que sigas, que camines, porque la carrera no se ha acabado. Hasta que todos lleguemos al supremo llamamiento de Dios, todos. Hermanos, el perdón se obtiene por Dios, no por los hombres. Ese fue uno de los errores de Judas. El tercer punto que vamos a analizar es que Judas renuncia a las piezas de plata. En el versículo 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué tremendo, ¿eh? Lo que narra este verso, hermanos, es el final del traidor. El dinero quemó sus bolsillos. Y como vimos, su confesión fue ante los líderes religiosos. Porque él le dijo, yo he pecado y he entregado sangre inocente. ¿Pero a quién se lo dijo? A los hombres, a los religiosos. Judas sintió el aguijón de su propia culpa y no fue un genuino arrepentimiento. Ya vimos la palabra que realmente está escrita en Mateo, que significa remordimiento. Pues hay un dolor piadoso. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un dolor piadoso que sí nos lleva al arrepentimiento. Pero el remordimiento de Judas lo llevó al suicidio. Ahí es cuando nosotros vemos, hermanos, cuando una persona realmente está haciendo lo correcto. Porque el que tiene el dolor piadoso, el que de verdad está llorando porque está arrepentido, lo va a llevar a cambiar su manera de pensar y de actuar. Pero el que no, va a entrar en el proceso de muerte, de suicidio espiritual. Se está suicidando espiritualmente. Y al rato no extrañemos que lo haga físicamente. Y termine ahorcado, se aviente en el metro, se aviente del coche y
se aviente a que lo atropellen, lo que quiera hacer, hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo de nuestras almas vino para robar, para matar y destruir. Y Jesucristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y aunque esta palabra está en el contexto de los falsos maestros que dicen que ellos han venido a robar, matar y destruir, pero pues es el reflejo de su malhechor padre, que es el diablo, ¿verdad? Entonces no está mal usada la palabra. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Jesucristo ha venido a darnos vida, hermanos, y darnosle la abundancia. No en el sentido económico, literal, sino en el sentido de vivir la vida feliz, completa, plena, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. No le hace falta nada. ¿Por qué tú sientes que te hacen falta cosas? Pues porque no tienes a Cristo, porque el que está en Cristo está completo. No necesito nada. Si Dios me deja disfrutar esto, pues qué bueno. Si no, no tiene problema en mí. Sé vivir abundantemente y sé vivir en escasez. Estoy contento, cualquiera que sea mi condición. No tengo problema. Tengo contentamiento. Es por eso que el apóstol Pablo, hermanos, nos dejó un principio. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10, segunda de Corintios 7, 10, Pablo dice esto: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y le volví a leer la Nueva Traducción Viviente. Qué bonita traducción, me estoy enamorando de esta. De verdad es tan clara, es tan sistemática, es tan bonita, tan comprensible a nuestros tiempos. Y termina diciendo, resulta en muerte espiritual. ¡Wow! Es tremendo entonces ver que un hombre que fue escogido, escuche esto, hermano, un hombre que fue escogido por Jesús, fue llamado por Dios al ministerio como apóstol. Como dice en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 17, cuando Pedro está buscando al sucesor de Judas, en Hechos 1:17 dice Pedro: Judas era uno de nosotros y participó con nosotros en el ministerio. Pedro dio fe de su llamado y de su cargo de puesto. ¿Pero qué cree? Además de eso, fue invitado a predicar la labor más maravillosa que tiene un ser humano, que es predicar el Evangelio. De ver a través de él maravillas de Dios y prodigios. Porque créanme que Judas hizo milagros, hizo prodigios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, hermano. Pero terminó, hermanos, por no regenerar, esa es la palabra clave, por no regenerar su corazón, por no nacer de nuevo, en otras palabras, a través de la fe en Cristo, terminó siendo poseído por el demonio, por el mismísimo Satanás. Oye, porque una cosa es que te posea un compinche y otra cosa es que el mismo diablo se te meta. Y pregúntele al anticristo lo que le va a pasar, se le va a meter el meritito chamuco, así como a Judas. Terminó siendo poseído por Satanás, por sus pecados ocultos, por sus pecados ocultos. Y lo llevó a traicionar al maestro. La influencia de Satanás ya en la mente, en el corazón, en la vida de Judas, lo llevó a traicionar al maestro. Y después lo influenciaría para que se ahorcara, atentara él contra su misma vida. Cuando alguien se quiere cortar las venas, cuando alguien se quiere ahorcar, chavo, ¿sabes qué? Aguas, porque el diablo te está hablando directito a tus oídos. Él te quiere matar.
Satanás, hermanos, nos aborrece. Satanás nos odia. Porque todo lo que le pertenecía a él nos fue otorgado a nosotros. Entonces, hermanos, en conclusión yo dije, no basta el llamado, porque hay gente que se siente llamada. Dios me dijo, Dios me llamó. No basta el llamado. No bastan los títulos, porque a él lo llamaron a ser apóstol. Tenía un título, apostolazo, experto en divinidades. No bastan los títulos, hermano. No basta con quién decimos que estamos, porque Judas decía, yo estoy con Jesús. Yo soy hijo de Dios. No basta, No basta con quién decimos que estamos. No basta hacer milagros y maravillas, porque Él los hizo. Él fue enviado con los otros 12 de 2 en 2, sin alforja, sin nada. Hicieron milagros, prodigios, regresaron los 12, no dice 11, dijeron los 12, contentos diciendo, vimos a Satanás caer como un rayo, dijo Jesús, porque ellos vinieron glorificando a Dios de las maravillas que vieron hechas por ellos, en sus manos. No es lo mismo que alguien te cuente que alguien oró y esa persona se levantó, a que tú ores por alguien y esa persona se levante. No es lo mismo, pero no basta. No bastan los milagros y maravillas que Dios opera a través de nosotros. No basta echar fuera demonios. Debemos permitir que nuestro corazón sea regenerado, que nazcamos de nuevo. El problema de Judas es que él no había nacido de nuevo. Si el Espíritu Santo hubiera estado morando en él, Satanás no hubiera entrado, porque esa casa ya estaba habitada. Pero el demonio salió y regresó, y como la halló limpia y deshabitada, se le metió. Es el ejemplo que Jesús nos pone para que estemos ojo chícharo, hermanos. Tenemos que tener un corazón regenerado. Debemos creer realmente en Cristo. Debemos nacer de nuevo. Debemos tener al Espíritu Santo morando en nosotros. De otra manera, el adversario de nuestras almas nos destruirá. O nos influenciará a que nosotros mismos nos destruyamos. Si Él no nos destruye, nos va a llevar a que nosotros lo hagamos. Alcohol, droga, todo lo que está allá afuera. Tú mismo te vas a ir al hoyo. Te va a influenciar para que tú te destruyas. Y como a Él le encanta verte sufrir, pues te va a llevar poco a poco. Al rato tu hígado destruido, al rato tu cerebro destruido, al rato el páncreas, el intestino destruido, y al rato en la cama sufriendo, tubos aquí, tubos acá, tubos por todos lados, sufriendo en una cama, tu familia sufriendo, pidiendo cadenas de oración por ti cuando tú has sido un desobediente. El adversario de nuestras almas nos destruirá o nos va a influenciar para que nosotros mismos lo hagamos. Destruyamos esto que ahora es templo del Espíritu Santo. Es un lugar donde habita Dios. Diga conmigo, mi cuerpo es un templo donde habita Dios y nada va a habitar en vez de Él. Invite a su vida al Espíritu Santo. Invite a su vida a Dios. Usted diga, mi templo es templo del Espíritu Santo. Y va a ver cómo Él no le va a permitir que usted haga lo que usted quiere con este cuerpo. Porque no le pertenece. Fuimos comprados por precio para que ya no hagamos lo que nosotros queremos. El enemigo de nuestras almas, hermanos, nos odia, nos aborrece. Su fin es nuestra destrucción. Nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Ahí está nuestro nombre. Pero Satanás, cuando saliste de su reino,
porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, Satanás te escribió ahí en un mapa y dijo, yo voy sobre esta persona para que no cumpla el propósito de Dios en su vida. Satanás no está preocupado por tu salvación porque tú eres salvo, está por puritita gracia. Lo único que va a pasar mientras tú vivas en desobediencia es que vas a sufrir. Y vas a sufrir las consecuencias fuertes por tu desobediencia, de acuerdo a tus pecados. Él está preocupado porque tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuál es, pastor? Que tus amigos, que tus vecinos, que tu familia venga al conocimiento de Dios, sea salvo y vaya a una eternidad con Dios. Así como tú ya estás ahí. Que sus nombres también sean escritos en el libro de la vida. Por eso Él viene contra nuestro testimonio y lo está tumbando una y otra vez. Porque Él quiere arruinar el propósito de Dios en tu vida. Fue por una pareja de jóvenes, hermanos, que Mies Nextlalpan existe. Jóvenes obedientes a Dios, que no se enmancillaron en su noviazgo, que la jovencita no lo aceptó al otro hasta que verdaderamente vio que era un joven convertido. No pienses que porque viene el domingo aquí ya está convertido. Y ni le des el sí que sea tu novio, si hasta que tú no veas que es convertido, hasta que no veas que cambió su carácter, su actitud, su vida, está entregado a Dios, tiene una vida espiritual, está dando testimonio entonces y está sirviendo a Cristo, entonces dile que sí. Antes no, porque somos convenencieros. Y mientras tenemos el interés en una jovencita, aquí estamos en la iglesia, o tenemos interés en un jovencito y estamos aquí en la iglesia, o queremos andar con una hermana, que no está mal, hermano, pero sigamos las reglas como deben de ser, y no aventándonos. Ay, hermana, ¿qué crees que ahí me dijeron que andan tras de ti? No, eso no, hermano, eso no es de Dios. Hagamos la cosa bien. Y Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar y Él va a enviar la pareja en nuestra vida. Estamos aquí por esos jóvenes obedientes que hoy son pastores en otra iglesia. Ustedes no saben, jóvenes, el impacto espiritual que tiene su vida de testimonio hacia la generación de atrás. Fue un buen ejemplo de una pareja, hermano, que hizo que toda mi familia se convirtiera. Y que de ahí salieran 3 pastores. Y una gran evangelista que fue mi madre. Y una mujer entregada al servicio de Dios como es mi hermana. Fue de 2 jóvenes obedientes. Por eso el diablo quiere meterlos en pasiones, en deseos que no convienen, en transgredir las relaciones. ¿Para qué? Para que no se cumpla su propósito. Para que al rato así estén con un chamaco cargando. Todos desesperados y los padres más, porque además somos alcahuetes de las relaciones. No, tú no puedes tener novio. Aquí está mi hijo, que les diga, hermanos. Cuando él me dijo, papá, quiero, a ver, ¿qué? ¿Quién es? ¿Cuántos años tiene? No le muevas el gallinero. No muevas el gallinero. Tú ya tienes edad. ¿Cuántos años tienes? Tienes edad. ¿Quieres novia? Agárrate una de tu tamaño, pero no agarres a las chamaquitas. No, así tenemos que ser, hermanos. El noviazgo de los jóvenes no es como el de aquí en Cristo, no es como en el mundo. No es para andar picando de flor en flor, no es para ver viendo qué flor me gusta y cuál no. Cuando alguien quiere un noviazgo es porque se va a casar con esa jovencita, la va a honrar y va a honrar a su familia y a sus padres. Y la va a llevar al altar. No la va a deshonrar. Porque resulta que esa jovencita es una hija de Dios. Y aguas, si tú deshonras a una hija de Dios, te va a ir mal, jovencito. Te va a ir mal toda tu vida. Tú lo vas a ver. Estamos no solamente deshonrando a Dios, estamos deshonrando a nuestros padres y estamos deshonrando a los padres de nuestras parejas, de las que queremos o decimos que son nuestras novias. Por lo menos crezcan. Ya ni les pido, hermanos, que tengan crecimiento espiritual, aunque debe ser lo correcto. María, me asombra la historia de esa mujer, hermanos, porque tenía 14 años. Pero una joven
espiritualmente madura a los 14 años que tenía. ¿Y saben por qué? Porque una jovencita madura, espiritualmente, es la que tiene el carácter de María. ¿Qué dijo María cuando vino el ángel? Le explicó que iba a venir a tener un hijo por obra del Espíritu Santo. Ella ya sabía que en la sociedad iba a ser condenada, que si le iba bien, iba a quedar viva, pero la iban a apedrear porque ese era el castigo a la fornicación y el adulterio en Israel. A pesar de eso, aceptó la voluntad de Dios, porque ahí se ve la madurez, que aceptan la voluntad de Dios. Y las palabras de ella lo demostraron cuando dijo, hágase como el Señor ha dicho. Sí, yo quiero que andar con este pelo sueltos, con estos ojos prietos. Y yo digo, oye, sí, el amor es ciego, pero hay quien se pasa de lanza. Ay, mamá, es que si tú lo vieras, pues que ya lo vi, hijita. O sea, ya lo vi. No, y los papás somos criminales porque le decimos, oye, es que de verdad, si no nace lo inventa Walt Disney. O sea, le echamos, ¿no? Tierra, porque decimos, oye, se trata, hija, de mejorar la especie, ¿no? Y le buscamos, ¿no? Con tal de que no ande con ella, pero como son aferradas necias, pues ahí siguen, ¿no? Pero muchas veces, hermanos, o lo que debe de ser no es tanto por la persona, sino porque no es tiempo. No es tiempo. El enemigo los va a agarrar, sus hormonas están al 300/1, los va a meter en pecados. Empiezas agarrando la mano, al rato le agarras la cintura, al rato la abrazas, aquella se cuelga, y al rato, hermano, terminan en el suelo. Lo que estamos tratando, hijos, es evitarles el sufrimiento que nosotros experimentamos por nuestras malas relaciones. Sufrimos, hicimos sufrir a otras personas. En Cristo no debe de ser así. Tenemos que llevar vidas santas, rectas y justas delante de Él. Estamos ante un Dios santo. Es amoroso, es misericordioso, pero también es justo. Pero sobre todo es santo. Es santo, la mayor virtud de Dios es su santidad. No basta entonces el llamado, ni los títulos, ni hacer milagros, echar fuera demonios. No basta, hermano, tenemos que tener un corazón renovado. Debimos de haber nacido de nuevo. Judas hizo todo eso, ¿y cómo terminó? Tenía nombre, tenía llamado, hacía milagros, hablaba lenguas, echaba fuera demonios. ¿Y qué le pasó? Terminó influenciado por el diablo y ahorcado. No basta, hermanos, no basta. Es necesario nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Los errores entonces de otros, hermanos, nos deben hacer reaccionar. Y aquí hay un error garrafal que nos debe de llevar a cambiar nuestra actitud, para que no tengamos consecuencias catastróficas para nuestras almas. Judas no quiso dejar su vida de pecado y de maldad, y vean dónde terminó. No dispuso su corazón para tener un cambio radical de su vida. Judas, si bien confesó o consideró su pecado, no había en él disposición de cambiar. Oye, hijo, ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Sí, mamá, no, sí, ya me di cuenta. ¿Ya viste que estás mal, hijo? Sí. Hija, ¿ya viste que estás mal? Sí, mamá. Sí, papá. ¿Y por qué no cambias? No, pero sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí, mamá. Sí, yo te entiendo, mamá. Sí, o sea, está bien, mamá. Y tú acá, todos, luego aquí, ¿no? Las preguntas. ¿Qué hubo? ¿Cuándo, no? No, así está. Porque está la mente cauterizada por el pecado y hay una costra. ¿Judas sabía lo que estaba haciendo? Sí. ¿Entendía lo que estaba haciendo? Sí. Pero no hizo lo que debió de haber hecho. El dinero quemó su bolsillo y lo arrojó al piso, pero también quemó su conciencia.
y cobardemente se ahorcó. Porque solo los cobardes atentan contra su vida. Porque si hay gente que piensa que está sufriendo, no sabe lo que es sufrir. Allá afuera hay gente que está sufriendo más que tú, muchísimo más que tú. Solo escucha a uno de los hermanos. De verdad yo he escuchado, yo creo que al 99% de ustedes. Y quien no ha ido, porque pues no se ha acercado a mí, no hemos platicado. Pero cuando yo escucho su testimonio, yo a veces digo, no, este sí me la mata. No, este sí sufrió. Yo pensé que había sufrido. No, este sí me lleva de calle. Solo escucha a un hermano su testimonio y te vas a dar cuenta que tú no has sufrido absolutamente nada. Hasta ese día cuando salga el hermano te vas a agarrar de tus manos y decir, Padre, gracias porque has sido misericordioso y bueno conmigo. Hermanos, allá afuera hay hermanos que tienen cáncer. Hay hermanos que están en el hospital, que se están muriendo. Hermanos en Cristo, ese fue su llamado. Hay hermanos que están pasando por enfermedades crónico-degenerativas y que van en un proceso terrible, hermano. Están sufriendo y es el proceso que Dios les puso para su fe. Ni modo. ¿Nosotros qué hacemos si a Dios así lo determinó? Pero hay quien no quiere vivir su vida. Ah, entonces ¿quieres vivir la de otro? Órale, aviéntate las pruebas del hermano que está allá a tu lado, el que está atrás, el que está enfrente, yo quiero ver. Cuéntale, hermano, al que está atrás, al que está enfrente, está a tu lado, lo que estás pasando, para que vea lo que es sufrir y no esté aquí lamentándose. Ay, es que pastor, ya se parece sufrir me tocó a mí, aquí en la vida, llorar es mi destino, hasta el morir. Ya están cantando así. No sabes lo que es sufrir, papá. He oído gente que digo, Dios, de verdad, ¿cómo tuviste misericordia de mi vida? El dinero quemó su bolsillo, hermano, sin consecuencia. Judas atentó con su vida, quemó su mente y se fue a ahorcar. Así es como Satanás termina con los hombres que lo escuchan, con las mujeres que lo escuchan y con las mujeres y hombres que dejan que él tome dominio y autoridad sobre su mente y sobre su corazón. Los destruye. Satanás, hermanos, es un ser espiritual. La Biblia lo describe como el príncipe de la potestad del aire. Es un principado diabólico. Según los teólogos, hay 4 demonios en las cárceles de oscuridad que Dios ya no quiso soltar desde que lo desobedecieron, que están al nivel de Satanás. A esos no los soltó Dios, esos los va a juzgar hasta el fin del mundo. Imagínense si el Señor los hubiera soltado, si ya con el diablo tenemos. Él es un principado y tiene poder. Él no es un engaño, Él no es un juego, Él no es uno de cuernitos con cola, pintado de rojo, no. Como no hay, miren hermanos, para que se den una idea, como no hay explicación en la Biblia, o un comparativo físico en la creación de Dios de lo que es este ser, solamente se dijo que es una bestia. No hay descripción de su estado corporal real de él. Él no va a venir de una forma que haga que tú te salgas corriendo. No, él se va a presentar a través del pecado, de la tentación, de los malos pensamientos, y va a estar ahí a tu lado y tú ni cuenta te vas a dar. Y va a llevarte, jovencito, a que caigas en pecado, en adulterio, en fornicación, en desobediencia, en rebeldía. A los maridos a adulterar con otras, a dejar a su familia, a sus hijos, a pervertirse en el mundo. Porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Solo Jesucristo y solo Jesucristo vino a que tuviéramos vida, y esta vida en abundancia.
teniendo contentamiento con nuestra esposa, con la mujer que Dios nos dio. Él nos la dio. Sí, con el esposo que Él te dio. Con los hijos maravillosos que tú tienes, aunque no te has dado cuenta. Tus hijos son maravillosos. Velos con los ojos de Dios y vas a ver qué maravilla de maíz prieto tienes ahí enfrente. No tendrá ojos azules, no será güero, pero tiene grandes virtudes. ¿Cuánto les dan un aplauso a Dios por eso? Así que póngase de pie, hermano. Nos faltó el 4 y el 5, pero es que es mucho. Pero quiero finalizar con esto, hermanos. Primero haciendo una invitación. Si tú vienes por primera vez, ven al frente, yo quiero orar por ti. Danos la oportunidad a los pastores que conformamos esta iglesia a orar por ti, bendecir tu vida y tu familia. Y si está aún más en tu corazón, recibe a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y deja que Dios transforme tu familia, tu vida, tu corazón. Dios les bendiga. Y atrás viene gente. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Déjenlos orar por ustedes. Por lo menos, dennos esa oportunidad. Sabe que cuando Dios bendice a alguien, no hay fuerza espiritual que los maldiga. Dios te bendiga, jovencita. Dios les bendiga. Vengan, pasen. Pasen. Queremos orar por ustedes.